Buenas, Tony. Bueno, lo primero agradecerte la invitación, que hayas aceptado la invitación. Me parece pues muy generoso por tu parte el dedicarnos estas horas y la preparación, lógicamente, de la charla. Yo me imagino que casi todos los que están aquí te conocen, ¿no? Y para aquellos que de alguna forma no puedan encontrar las imágenes que normalmente se asocian con tu nombre, ¿no? Las imágenes de tu obra, pues lo que conviene es recordar todos los reconocimientos que has tenido. Yo creo que el número de premios que has tenido es muy importante, sobre todo muchísimos premios FAB, pero también yo creo que son bastantes los casi premios que has recibido, ¿no? Es decir, hay muchas situaciones en las cuales casi has estado a punto de conseguir algún premio muy significativo y no se ha conseguido por casi nada, ¿no? Bueno, pues quizá un poco de frustración, pero al mismo tiempo es la constancia de saber que siempre has estado en esa situación de un reconocimiento continuado en todo tu trabajo. Yo creo que casi todo lo que has hecho ha tenido un nivel muy alto y eso te ha permitido, pues de alguna forma, esa continuidad desde hace muchos años a través de quizá pocas, pero muy importantes obras, de situaciones en las cuales además eras capaz de trabajar con las distintas capas de la historia, con materiales y situaciones que vienen desde una escasez muy comprometida, desde una situación realmente, yo creo que muy dada a trabajar desde distintos puntos teóricos y también matéricos, ¿no? Y con la técnica como argumento principal. Todo esto se ha ido hilando no solo a través de tu trabajo, sino también a través de la tesis. Yo creo que la tesis es una parte importante y está atado también con ese proceso continuo que tú realizas de dibujo, ¿no? Esa obsesión con el dibujo, que es una forma de recordar el mundo y de verlo y de representarlo, que bueno, no se ven ahí al fondo tus libretas, pero podrían estarse viendo la colección de libretas en la que vas anotando todo aquello que ves o que has visto, ¿no? Porque una parte muy importante de lo que tú dibujas no sucede en el momento en el que lo estás viendo, sino que procede del recuerdo de lo que has visto, ¿no? Que de alguna forma es un proceso, yo creo que muy interesante de documentar lo que la memoria recuerda, ¿no? Pero me parece también muy importante dos facetas y por eso estás hoy aquí. La actividad docente, es decir, que todo al final lo acabas convirtiendo, lo que realizas y lo que piensas, lo que documentas, tiene al final una vocación docente y por eso tu implicación en la Escuela de Reus, la forma en la cual has cambiado el planteamiento educativo en la escuela, esa implicación con el hecho construido, con lo que rodea al edificio, con lo que uno puede encontrar para de alguna forma desde los primeros años, desde el primer año en concreto de proyectos, pues de alguna forma estar viendo la implicación que se puede llegar a tener en el proceso educativo con la parte matérica. Yo creo que esa es una parte como muy importante. Ha sido capaz de transformar la escuela de una forma muy consciente y yo creo que eso es un dato realmente muy importante. El otro tema por el que estás hoy aquí es que a raíz de las viviendas que has realizado en Reus, has ido contando lo que iba sucediendo en ellas, cómo se iban modificando y cómo aparecían capas de vida que no eran incompatibles con el proyecto, ¿no? Esa mirada desde hace años que has tenido sobre la forma en la cual la vida ocupaba tus edificios, me parece que realmente era algo que había que volver a contar, porque lo has contado en varias ocasiones, pero yo creo que hoy era bueno volverlo a contar dentro de este ciclo. Por eso, realmente agradecerte mucho más el hecho de que estés aquí. Nada más, yo creo que te dejo para que puedas estirar todo lo posible el tiempo y lamento mucho pues, los problemas técnicos que tenemos en este momento, que evidentemente pues, no sabemos cómo solucionarlos. Simplemente quedará grabado y
espero que la gente pueda luego verlo con más calma. Muchas gracias, Tony. Bueno, un placer y gracias a vosotros por la invitación y por estar siempre ahí, y bueno, que es bonito compartir conocimiento con personas cercanas, con una universidad en la que he venido varias veces y en la que, bueno, tengo además también muy buenos amigos, ¿no? Y bueno, nada, os comparto la pantalla un momento. Pongo imagen entera, a ver, me decís si la veis bien. ¿Se ve bien? Perfecto, Tony. Vale, muy bien. De alguna manera lo que ahora comentabas, Carlos, ¿no? Del hecho de, bueno, el nombre de vuestro ciclo, Habitar, ¿no? La palabra habitar yo creo que poco a poco irá sustituyendo la palabra arquitectura, al menos conscientemente en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Y realmente seremos conscientes de que somos personas que de alguna manera se plantean el hecho de habitar la especie humana en el planeta, ¿no? En este caso, igual que un médico, pues se dedica a la salud y no tanto a la medicina, sino medicina es la disciplina, pero bueno, como arquitectura se ha deformado mucho su significado. A mí me gusta insistir en el concepto de habitar y por lo tanto el ciclo me va perfecto y en este caso he contextualizado el habitar en el tiempo, ¿no? Y que es el otro factor, ¿no? El tiempo como constructor de habitabilidad y no esa obsesión de la sociedad contemporánea de luchar contra el paso del tiempo, luchar contra el cambio climático, luchar contra todo, ¿no? Esta sociedad competitiva, de eso hablaremos después seguramente, ¿no? Y en este sentido, pues ese habitar hay un lugar, ¿no? Y el lugar es este, y que tiene muchos matices y que nosotros tenemos que estar atentos a ellos como personas que teóricamente, no me gusta la palabra especialidad, pero no, sin querer la vida nos especializa en permanentemente preguntarnos sobre el habitar, ¿no? Y ese habitar, ese lugar, también tiene su contexto en el tiempo y varias etapas que ha tenido, en el cual pues vemos que en la escala del planeta nuestra especie apareció hace nada, ¿no? Jorge Wagensberg una vez me comentó pues que para tener una escala de valor aparecíamos a las 23 horas 59 segundos del día 31 de diciembre, ¿no? Si la escala del planeta era un año, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí está, y ahí está también esos últimos 250 años más o menos donde empezamos a cambiar ese ciclo o esa interacción que teníamos desde la sociedad agrícola del Neolítico, ¿no? Y que de eso también seguramente en la charla saldrá esa especie que cerraba ciclos, que los recursos salían de la biosfera y no de la litosfera, como son los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera está más equilibrado, ¿no? Y en ese sentido hablamos de los matices que decíamos antes, ¿no? Y de los cambios de escala, y en este caso vamos al este de la península ibérica y nos centramos donde decía Carlos antes, justo en la costa de Tarragona y en este caso en la población de Salou. Pero me interesa mucho ver lo que ya se ve a esta escala del satélite, ¿no? Que se ve toda esa antropización humana con esa gran tesela agrícola que responde a algo, responde a una interpretación del clima o de la condición microclimática de aquí, ¿no? Donde esa cordillera prelitoral, cuando cierra y llega a la costa en el Coll de Balaguer, que es aquí, pues de alguna manera se genera ese fenómeno que es la lluvia topográfica, ¿no? La evaporación del agua del mar, transformándola en agua dulce. Esa agua, ese vapor de agua viaja hacia el interior, se ve obligado a subir a esos 800, 1000, 1200 metros de la Serra de Prades, enfría, condensa, llueve y baja otra vez por gravedad por la pendiente, otra vez hacia el mar, y eso construye toda esa interpretación del agua y ese programa agrícola con el Camp de Tarragona agrícola que pues lleva pues, prácticamente desde los romanos, ¿no? Bien, y eso genera una estructura del territorio a otra escala, ¿no? Una infraestructura, un trabajo del agua sobre todo, de los límites, de los puntos de cruce, de las paradas, etcétera, ¿no? Y construye un territorio, ¿no? Construye una sección mar-montaña que Miró la captó perfectamente
en su primera obra conocida, que es La Masía, ¿no? Donde las nubes de la Sierra de Prades se ven al fondo, ¿no? Y ese cierre de ciclos entre la especie humana y lo que le rodea, ¿no? La vida que le rodea, ¿no? Todos los seres vivos, ¿no? Sean animales, vegetales, etc. Y en este sentido, transformar ese dibujo en una realidad, ¿no? Y pasando de Miró a Gaudí. Esto es el Mas de la Calderera, de propiedad de la familia de la madre de Antonio Gaudí, en Riudoms, y donde aparece ese elemento que yo pues, en muchas conferencias he utilizado, de hablar de esa arquitectura madera que tenemos plantada delante de la arquitectura de ladrillo y revocada detrás de ese mas, ¿no? En el Camp de Tarragona, y cómo ese elemento, esas dos grandes estructuras de madera, 5 metros, y su material inteligente de fachada, que es la hoja caduca, pues gestionan en esa orientación sur la habitabilidad de ese conjunto, que el conjunto es arquitectura, el conjunto es habitabilidad, no la edificación, ¿no? Y ahí empezamos a ver ya el concepto, ¿no? Que es un poco de lo que quiero que vaya la charla, el habitar el planeta, no solo habitar un edificio, habitar una ciudad, sino que habitamos muchos territorios y iremos transitando por varios de ellos. Esa estructura del agua genera esta tesela, y en esta tesela, donde aparece el gran drama de los últimos 50 años, que es la urbe cuando urbaniza territorio agrícola, territorio pues rural, pues en ese punto que veis en rojo aparece el crecimiento de la ciudad de Salou, y ahí tenemos esa ya manzana, dijésemos, o ese plan parcial con las trazas preexistentes, ¿no? Con ese trazado agrícola, con su riera, etcétera, etcétera, pero donde se implementa, borrando prácticamente todo, esta nueva estructura que viene pues, de unas reglamentaciones que nada tienen que ver con el lugar, ¿no? Y en ese lugar tan duro, 2007 se hace un concurso y en esa esquina 2 bloques de 40 viviendas cada uno que se plantean, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ellos querían implementar a diferencia de esto, ¿no? Bueno, por suerte, de esos 40 piezas que habían ahí pensadas, ¿no? Seguramente tipo esto, pues se desarrollan las 2 nuestras y 3 más que hay aquí debajo, producto de la crisis, ¿no? Porque esto se acaba en diciembre del 2009 y ya estamos en plena crisis y se paraliza todo, como veremos en alguna fotografía después. Pero el imaginario era este, el imaginario en este caso, obra social de la Caixa, un concurso de vivienda social, pero desde la obra social de un banco, ¿no? Esa abstracción construida con esas barandillas y ese orden, ¿no? Higiénico y abstracto, ¿no? Que, bueno, otra cosa es cómo se habita detrás de esas barandillas de cristal, el efecto invernadero que te provoca en verano la radiación contra ese cristal y el no poder transpirar, escaleras interiores que querían con rellano a 4 viviendas por rellano, etcétera, etcétera, ¿no? O la rigidez misma de pensar en la misma Costa de Salou, pues situaciones como esta, ¿no? ¿Por qué se gira ese palo y perjudicas el calentar las piernas de esa persona que tiene que estar muchas horas ahí arriba y él mismo tiene que corregir ese defecto? ¿De dónde viene el querer girar ese palito que recto funcionaría perfecto, ¿no? O de dónde viene plantar un árbol a norte, ¿no? Y generar un lugar en nuestra universidad, en la Rovira i Virgili, con unos muebles que valen un pastón, pero que no te puedes sentar en verano porque no tienen sombra, porque el árbol se ha plantado a norte y no en el sur, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Pasan en arquitectura, pero no pasan en habitabilidad. Por eso habitar es tan importante. Volvemos ahí donde estábamos, ¿no? Volvemos a ese planteo a diferentes escalas y abrimos el proyecto y abrimos la mirada hacia esa sección y hacia la Sierra de Prades, los campos, los árboles, etcétera. Y aparece ahí pues esa construcción, ¿no? Que es una construcción que teóricamente en el concurso planteaban esos bloques cerrados, con los límites pues muy claros, con pocos espacios intermedios entre las transiciones y los cambios de programa, de escala, etcétera. Y lo que planteamos es abrirlo, ¿no? Lo que planteamos es transpirar esa pieza y transpirar en relación con un territorio y volver a reconectar todas las escalas, ¿no? ¿Eso cómo se materializa? De entrada, en planta, esos 10 bloques por planta que pedían, dividimos en 10
viviendas por planta, hacemos 7 más 3 en cada rellano, giramos 3 en el testero, construimos ahí las diferentes, la escalera principal y ascensor, otra en el otro extremo, ¿no? Y del esquema que se planteaba en el concurso, que era esa planta baja libre, ¿no? Y después irían subiendo las escaleras, distribuimos ese espacio por igual en la baja más 3 y proponemos que, bueno, era muy difícil que te dieran crédito en acceso en pasarela, dijéramos, o en galería, pues se lo creen y por suerte tenemos la suerte de ganar y poderlo desarrollar el esquema a la derecha, ¿no? Y a la vez seguir insistiendo en esa transpirabilidad de luz y aire, tanto en el parking como en los patios estratégicos que hay en los accesos, como en la disposición de los propios bloques con un elemento central que prácticamente gestiona todo y sobre el cual vas rotando, ¿no? Al final la disposición queda así. Vemos ahí las plantas, no quiero entrar mucho en detalle porque hay más contenidos, pero más o menos se entiende y si no también se puede buscar información. Pero bueno, esa planta libre que es el aparcamiento con esa cruzada, ¿no? Que hay en todos los sentidos, a la disposición de las viviendas que nos dan esa fachada más a norte que con el tiempo será colonizada por materia vegetal, ¿no? En construcción, como este bosque de chopos y una serie de jardineras que hay delante de cada uno de los patios, después veremos, que son estos patios de aquí, que están cubiertos de lluvia, que levantan 20 centímetros para provocar, por efecto Venturi, una corriente de aire vertical permanente, aire que viene del viento dominante de Mestral, que pasa por toda esa masa vegetal de chopos, que pasa por esos cortinajes delante de los patios, esa materia vegetal preenfría el aire 2 veces, y cuando está circulando por esta chimenea a la que abres una ventana, pues rápidamente entra, ventana, puerta o la portecilla que dejamos arriba como trampilla encima de la puerta por si quieres estar cerrado, pero a la vez poder tener ventilación por la abertura puerta, entra como un aire acondicionado natural en verano, ¿no? Por otro lado, el aparcamiento es de esa sección de abajo arriba, nos separamos 1 metro y bajamos 1 metro, con lo cual conseguimos esta entrada de aire y luz y que toda esta vegetación después ya también generará su microclima. Estas son fotos de reciente acabado de entregar la obra. Después veremos cómo ha ido pasando el tiempo. Los patios al llegar a la planta baja pues se pasan a los privados, ¿no? Con este mecanismo. Donde pues de arriba pues se va viendo la vida, cada uno hace ahí, pues algunos almacenan, otros tienen otro tipo de funciones, ¿no? Y desde aquí vamos subiendo y ya vemos cómo va creciendo hasta que llegamos arriba de todo, vemos el patio tapado con esos 20 centímetros de separación en la losa de hormigón y esas plazoletas que se van generando cada 2 vecinos, ¿no? Entre patios. Las jardineras que van alimentando solo cada planta y se van repitiendo, la cruzada esta que decíamos hacia el lado sur, el gota a gota que va pasando utilizando esta línea de aquí y ese mallazo de 10 por 20 que se van quitando varillas incluso hasta desaparecer el gran ventanal delante de la plaza, pues va respondiendo a la función de barandilla, al hecho de cumplir el código técnico y que no pueda trepar un niño, o cuando ya estás a la altura de la vista y necesitas las trepadoras, pues llegas al 20-40, ¿no? Y bueno, este es el esquema, muy sencillo. La plazoleta que se genera eran 61 metros cuadrados construidos más la terraza. Volar 1,70 m en altura, en planta baja son de 3 metros de profundidad, pues porque en 1,70 m cabe bien lo que tiene que caber, en 50 llevas justillo y en 20 pues ya es un balcón, ¿no? Habitación principal detrás, con la ventilación al patio, que también lo utilizamos para privatizar el acceso y la clave de la disposición, que es este elemento que va rotando entre estas 4 piezas, ¿no? Es decir, la habitación principal, este vestíbulo, cocina, comedor, en lo que nosotros pensamos, después vemos que cada uno se lo organiza. La habitación comodín, que es esta de aquí, y conseguimos esta corredera de 1,5 m con la sala de estar y el ampliar con ese 1,70 m fuera, ¿no? Por tanto, esta rotación a partir de la infraestructura cocina, aguas, baño enorme que tendría baño, lavadero, gimnasio, etcétera, y la conexión entre piezas así y así, era un poco el que 80 elementos iguales pudieran ser después interpretados libremente por cada uno de los usuarios, ¿no? Incluso se propuso en un momento a la Caixa
si querían la tipología de cruzar y unir dos, y entonces ya la disposición era cruzar entre varios y tener pues estas conexiones entre piezas en este sentido, pero bueno, la estructura es de pilares por eso, y de alguna manera pues bueno, no, prefirieron seguir con el programa de vivienda social 61, pero en un futuro, si se quiere, se puede conectar y hacer pues 100, 110, 120 metros si el futuro lo requiere, ¿no? Bueno, voy pasando, todo esto ya se ha contado. En el lado sur, luz y sombra. La grieta de la escalera principal que nos conecta la fachada vegetal con el exterior. Aquí, 2009, recién acabado, los solares que están parados y este cartel en blanco. Y que ese nivel natural de la cota de los olivos se ha ido revegetando con el tiempo al no construir. Y en el lado que hablamos antes, sur, un único agujero de obra interpretado con 3 funciones, la puerta de salida, ventana baja con banco de 45 y ventana alta con antepecho 90 para apoyar alguna mesa, ¿no? Madera de robinia para gestionar el espacio de sombra y sobre todo esta estructura colaborante de corrugado, que es como una estructura de cuerdas que se va riostrando entre ella con unas medidas que después veréis permiten diferentes interpretaciones, adaptaciones, etc. La puerta que decíamos al fondo con la trampilla arriba, si cierras puerta abres arriba para ventilar en verano, el banco, la cocina, etc. El antepecho de mesa interior o exterior y la corredera de 1,50 m fundamental para hacer esa conexión y que después permite esto, ¿no? Es decir, permite pues, que diferentes personas con diferentes modelos de agrupación familiar o no, pues puedan adaptarlo a sus necesidades, ¿no? En este sentido, lo que decía Carlos, pues hemos ido registrando a lo largo de los años, pues cómo han ido ocupando. Está a unos 15 minutos de la escuela de Reus y en ese sentido me ha sido fácil combinarlo con el día a día. Y hemos ido un poco viendo los perfiles de los que ocupaban las viviendas, qué mobiliario colocaban, dónde y cómo de alguna manera esas condiciones iniciales las iban adaptando a sus necesidades, ¿no? Y bueno, el cierre exterior trabaja en taller. Hablaríamos del artesano postindustrial, en el sentido en que es un trabajo artesanal en taller, pero después se sistematiza y llega a la obra. Ya con la obra de hormigón construida hacemos el primer prototipo en el garaje para acabar de pulir temas y ajustarlo, ¿no? Ya se va implementando esa urdimbre, ese tejido que después pues irá incrementando con la robinia, con la función de luz y sombra, y que después, bueno, pues será este pentagrama, dijéramos, sin escribir aún la música, pues será ocupado por la vida y será interpretado en función de lo que suene en ese momento, ¿no? De las personas que habiten. Veis ahí pues como la estructura puede ser utilizada para colocar una parabólica o se han colocado a veces, pues veremos más adelante, toldos. El perro interpreta esa caseta a la sombra, pero en marzo sale a tomar esa radiación solar cada mañana, etcétera, etcétera, ¿no? O las mismas personas, en este caso vemos periquitos, personas, perros, habitando en base a cada necesidad. Uno se quiere privatizar, pues coloca estas cañas desplegadas, etc. Las plantas están hacia el interior. En ciudad normalmente la gente se muestra a la calle y quiere ornamentar su balcón. Aquí es un paisaje para disfrute de interior para exterior, ¿no? Probablemente es porque no es un entorno en el interior de la ciudad y la gente pues se las pone para disfrutar, ¿no? Vemos a la izquierda el modelo que hablábamos antes, que se está implementando por sistema, ¿no? Como refritos y refritos y refritos del movimiento moderno, pero cada vez más degenerados y
y bueno, con esa barandilla de cristal que se implementa hace ya 15 o 20 años y que se va repitiendo como imagen de no sé qué, de modernidad, pero bueno, cuando cruzamos con la palabra habitabilidad, hay que ver, ¿no? Cuando esa barandilla está a pleno sol en verano. Comento las anécdotas de aquí porque hay bastante material. Privatización, el ICO y su madre en este caso pues cogen esta opción, etcétera, ¿no? Visitas de, bueno, de tener una universidad al lado, pues estudiantes de Corea que vienen. En este caso Cristina, que es una persona que está encantada siempre de mostrar su vivienda desde hace años, pues está encantada, su hija también, y después me pasa los WhatsApps y qué puntazo de visita, ¿no? Pues coreanos en su casa, y etcétera, ¿no? Anécdotas bueno, ya esto en diciembre hizo 12, 13 años que sí, no, 12 años, 20, no, 11 años hizo en diciembre que sí, se inauguraron. Bueno, lo de que decíamos de los toldos, ya veis ahí, estas ya son fotos más recientes, como pues cada uno se ha hecho su historia, las trepadoras han ido ya trabajando en las fachadas donde tenían que proteger la radiación, la madera envejece evidentemente pero sin patología y es bueno que se vea el paso del tiempo. A mí personalmente me gusta más las cosas naturales que no aquello recién puestas y congeladas en el tiempo. Estas personas al empezar se colocan a poniente por la tarde estas persianas utilizando esa barra, pero bueno, 11 años después estamos en esta situación, ¿no? Las trepadoras de abajo han ido subiendo, han empezado a colmatar la fachada y la esquina esta se ha trabajado así, ¿no? May, por ejemplo, también, otra persona a veces me escribe y me envía WhatsApps y alguna vez hemos visitado su apartamento y me va pues, contando historias, pues de dentro a fuera, lo que pasa, aquí un dragón que le aparece tal y bueno, vamos interaccionando. Los patios, la vida va incrementándose, el ascensor cabe la bicicleta, es muy importante, estamos a 3 kilómetros del mar, esos espacios intermedios pues sirven para dejar bicis en un momento determinado. Durante el ascensor abrimos la ventana a esa sección que hablamos al principio, hay momentos que han aparecido pues situaciones como esta, etcétera. En definitiva, materiales, maneras de gestionar un clima en analogía con lo que hablábamos al principio con el más de la Calderera, ¿no? Eran alrededor de 12.000 metros cuadrados de techo, más los espacios exteriores que son muy importantes aquí, el interior de isla, la franja esa de 10 metros con el bosque de chopos, etcétera, etcétera. Y bueno, y de este tejido pasamos a este, ¿no? Y me gusta hablar de tejidos, pues otra vez haciendo la analogía médica, ¿no? Y vamos a ver cómo fluye ese cuerpo-territorio en la gestión de la habitabilidad, ¿no? Pasamos a Barcelona, nos vamos a centrar en el puntito rojo de en medio, justo en el límite del ensanche con el barrio de Gracia. Pasaremos puntualmente ahí porque es un proyecto casi prototipo juntamente con el que tenemos en el punto arriba, que es el Tenis Barcino, un club de pádel que sirvió para abordar después esos cerramientos exteriores de las sombras de Salou con la Rovinia, ¿no? Y de esta esquinita, con esta casa en la calle Minerva, vemos que se acaba el ensanche, empieza el Grano Pequeño Gracia, pero cuando te asomas estás viendo la diagonal de Barcelona, ¿no? Y bueno, era simplemente planta piso, entrada en planta baja, esas viviendas tan raras que en interior de manzana retornan y tienen fachada. Lo que pasa es que aquí solo puedes levantar una planta y esta persona pues tenían la baja y la terraza y la piso, ¿no? Que la vivienda ya existía. Entonces nos piden reforma de vivienda y cómo colocar una piscina en la terraza, se coloca al fondo. Se interpreta el garaje como un jardín de grava donde coges esta escalera y un pequeño vestuario, unas zonas más de almacén, bodega, despacho, etcétera, y la escalera que sube con este árbol de Judea, árbol del amor, subiendo después veremos, ¿no? Esta urdimbre también con ese elemento que te permitirá privatizar puntualmente a los vecinos, pero ese punto fundamental, ese balcón que sale y descubres la ciudad y el cambio de escala. Vemos momentos del proceso
la visión a la izquierda del balcón hacia Gracia y después a la derecha hacia el Paseo de Gracia, hacia la diagonal, perdón. Vamos trabajando con diferentes densidades de privacidad, desde más privado a calle y menos arriba. Cada vez hay menos densidad. Vamos a la puerta del garaje también. Entramos, la grava, la escalera que nos llevará desde el jardín de abajo, garaje, al jardín de arriba. El revoco sin pintar. En la esquina una luz que atraviesa a través de esa pequeña lámina de agua y nos entra esa luz en movimiento. Damos la vuelta hacia arriba, el árbol de Judea, o árbol del amor, y ahí damos la vuelta en la esquina, vemos esa lámina de agua que ya conecta con la piscina, el vecino de enfrente que conecta en el balcón, pero todo el otro frente que estará con vegetación, ahora actualmente ya tiene vegetación, o si no, la urdimbre de madera que te hace ese cortinaje, sobre todo en las visiones tangenciales. Y ahí la visión hacia la diagonal de Barcelona, cambio de escala y un punto importante en la ciudad, pero que está en tu casa. 45, el vuelo de balcón, diferentes tipologías, diferentes épocas, pero al final la misma función, ¿no? Mi esto era 2005-2006, o sea, era previo al concurso de Salou, que es de enero del 2007. Y entre medio también hubo la pérgola de Barcino, que ahí también se enseñaron cosas. Y de ahí, de ese tejido, pasamos a otro, cruzamos el río Besós y llegamos a la ciudad de Badalona. Vemos aquí abajo el pabellón de Esteban Bonell para la Juventud de Badalona para las Olimpiadas, pabellón olímpico de básquet. Y vemos esta pieza de aquí. Y todo lo otro es una tipología habitual en esta ciudad. Yo nací y crecí allí, que son toda una serie de medianeras, ¿no? Y esta vivienda a la izquierda y antigua fábrica de margarina y chocolate en entorno agrícola a las afueras de la ciudad, pues 50 años después está ahí absorbida, ¿no? Y queda entre dos calles con un pasaje, pero rodeada de esta construcción tan coherente y que es medianeras bien ventiladas, etcétera, y que configuran el entorno cercano. Por otro lado, también esa necesidad en ciudad por pequeño espacio exterior que tengas, esa conexión con lo vegetal, ¿no? Y con algo que también cuidas y con lo cual interaccionas, etcétera, ¿no? Entonces, se mantiene el edificio de vivienda como memoria histórica de la ciudad, con los antiguos muelles de descarga. Se derriba lo que era la nave porque no era posible adaptar la vivienda por un tema del plan general. Se trabaja también con esta pieza que viene desde Toulouse, que es el dintel de gran formato, que normalmente va rellenado de armadura y hormigón, pero que en este caso esa luz es una luz de 1,20 m que se interpretará en vacío con una serie de tiestos de plantas crasas, ¿no? Con 5 plantas crasas que trabajaremos y las iremos cambiando de disposición para tener variedad visual. Esto para entregar los pisos. Después, cada usuario interpreta esa condición libremente, como veremos, ¿no? Por lo tanto, esa analogía que veíamos antes, o utilizamos la analogía del límite, la condición de límite de un balcón donde cuelgan tiestos, donde hay esa gestión del dentro-fuera y ese contacto con vegetación o con un elemento que remite a la naturaleza, a partir de ese elemento comercial. El derribo, se mantiene la preexistencia, se empieza la estructura y llega el cerramiento ya en uno de los pasajes. Estructura de hormigón prefabricado, en el garaje con pretensadas de 7-8 metros. Y la estructura adherida a la estructura de hormigón, que es el pasaje elevado, sería con estas tres metálicas, que son las que recibirían los dinteles, zócalo en planta baja y ventanas altas para las habitaciones de la planta baja.
y que después generan pues, en tangencial esta abstracción que poco a poco, a medida que vamos transitando, va tomando su escala real, ¿no? En relación con las medianeras cercanas, el paso del día a día, por las mañanas pasa esto, el pasaje a la izquierda, el pasaje elevado interior de esa comunidad buscando las privacidades y las complicidades, los patios que longitudinalmente gestionan esa transpirabilidad entre viviendas, el pasaje longitudinal de la planta piso, las cubiertas también transitables, incluso la cubierta arriba donde cada uno tiene su playa con ese paisaje urbano que veremos después, ¿no? 35 viviendas, desde esa estructura garaje con luces de 9 metros, perdón, la aprendizaje 9 metros, crujías de 4,5 entre ellas, y los patios estratégicamente en el punto medio de esos 26 metros de medida transversal. Playas de grava, donde los niños, pues sus primeras salidas de casa pues es en la comunidad, después pasan al pasaje peatonal y después ya a la calle y al mundo, ¿no? Son como transiciones de escala también en la experiencia vital de los habitantes, lugares donde la gente tiene que encontrarse por la mañana y decirse buenos días, y no es el ascensor donde no sabe uno qué decir a veces, ¿no? Sino que la gente puede gestionar mejor eso de la privacidad y la complicidad, ¿no? Dependiendo del momento, del humor de cada uno, del carácter, etc., ¿no? Y vamos subiendo hasta que llegamos a ese skyline urbano, tan atractivos si uno pues mira a su manera e interpreta de una manera u otra. Los espacios intermedios de dentro de la comunidad, el día a día, la cotidianidad con las medianeras, donde los vecinos también tienen esos derechos y con el tiempo se han ido apropiando de esos patios de ventilación. En su momento ese pasaje se acabó protegiendo por el plan general, con lo cual, bueno, apareció esta fachada de medianera real, que ya siempre ha quedado así. Llegamos arriba, la vista hacia el pabellón de básquet. Y bueno, cada vez más complejidad, va pasando el tiempo y bueno, incluso ellos, aparte de ocupar las playas de grava, pues han cambiado algunas plantas grasas y han puesto la que ellos querían, con lo cual, como ya es suya, entonces si se lo hacen suyo, pues ya no necesita ser grasa, que se alimenta con el tiempo, y pusimos las más fuertes a frío y calor, son las predesérticas, y con la humedad relativa a un clima mediterráneo ya vivían, pero ahora ya hay nuevas aportaciones y cada uno las mantiene, ¿no? Como estas que veis en las playas de grava, ¿no? Esto era 99, 2003 más bien, aquí hay un error porque empezamos proyecto en 99 y se entregó la obra en el 2003. Y bueno, de este tejido, veníamos de la tesela agrícola, hemos pasado por un tejido urbano de una ciudad como Barcelona a una ciudad de origen más industrial, una potencia industrial importante del 19-20 con fábricas, etcétera. Y ahí vemos el pont del Patroli, ¿no? En Badalona, que por suerte se ha mantenido y se ha utilizado como un gran pier público, como espacio público. Ahora ya no van los barcos de Camsa, sino que ya es un gran paseo. Pero bueno, una ciudad de origen industrial, bueno, de tradición industrial los últimos 200 años, sobre todo, pero que es otro tejido, ¿no? en el hecho de habitar. Y de ahí pasaremos a otro tejido más, arriba en el Cap de Creus, y con eso cerraremos la reflexión, con un par de ejercicios más, y una reflexión que, como comentaba antes Carlos, está vinculada con la tesis doctoral también. Vemos una estructura de 10.000 hectáreas, que es esa península, encima del Golfo de Rosas,
El punto amarillo está concretamente en una bahía que es la de Cadaqués, del pueblo Cadaqués, que es prácticamente una isla porque llegas en el cul-de-sac, que es este lugar llegando por mar, pero que aunque ahí parece muy plácido pasan cosas como estas, ¿no? Ese faro está a 20-25 metros de altura sobre el mar, temporales fuertes que esculpen esas rocas del Cap de Creus y sumado a vientos muy fuertes como es la tramontana. Bajamos a esa punta del Cap de Creus y concretamente a ese punto de aquí, donde vemos ahí una playita y empezamos a ver un enclave donde hay esa roca, donde hay esa pieza con esa barca y que es esta, ¿no? Un lugar increíble que en su momento colocan ese refugio para pescadores, utilizando la roca preexistente de cantera para sacar el material, adheriéndose a ella para tener esa inercia térmica. La tramontana viene de arriba, ¿vale? Ahí la vemos soplando fuerte con esas cabritas de color blanco. Inercia térmica, frío, frescor en verano, calor en invierno. Se orienta a sur, refugiado del viento norte con ese muelle. Una pequeña ventanita en la parte baja en el norte hace esta cruzada necesaria y a vivir que son 2 días, ¿no? Pero esa adaptabilidad desde esa escasez de recursos también pasa en el interior. También esto es el Cap de Creus. Vemos desde lo más primitivo, que es en este caso pequeñas vetas graníticas que aparecen puntualmente mezcladas con la predominante pizarra de Licorella, pues ahí vemos lugares como estos, que ya desde miles de años han sido ocupadas como hábitats naturales, ¿no? Simplemente son cuevas, ¿no? Y cuevas localizadas, vinculadas al Neolítico, etcétera, en este caso mirando hacia el Golfo de Rosas, ¿no? Pero también esa preexistencia con pizarra, esa bauma natural que simplemente adhiriendo material enfrente, pues te genera ese refugio para personas o animales en su momento, ¿no? En el transitar por el Cap de Creus. Por lo tanto, la preexistencia, igual que esa roca, se interpreta en el interior y adheriendo el mismo material en forma de cierre, pues ya tienes la habitabilidad construida o gestionada, ¿no? Pero volvamos a cambiar de escala y vamos a esa gran ciudad, a esa gran pieza de 10.000 hectáreas, ¿no? Y vamos a ver qué piensa de ella la sociedad actual, con esa topografía natural con curvas de nivel, con ese plano del Parque Natural del Cap de Creus, donde hay una disposición de lo que es reserva integral, lo que es un paraje natural de interés nacional, etcétera, ¿no? Divisiones que tienen que ver con la naturaleza, pero que tienen que ver con la política también, ¿no? Y con la gestión de los espacios. Un parque que nace a finales de los 90, como la mayoría, al menos en Cataluña y creo que en España también, con un aire un poco proteccionista, porque había como todo ese crecimiento bestia desde los 60, 70, 80 y esas urbanizaciones que iban arrasando territorio y se protegen determinadas áreas. Esta es una de ellas, pero hay esa idea de lo natural y lo no natural, o lo urbano y lo natural. Y este es un plano de la editorial Alpina que te dan para visitar el parque, ¿no? Y vemos que seguimos con las curvas de nivel y puntualmente algún nombre que te habla de algún elemento geográfico o de alguna edificación, de algún masía, etcétera, de alguna barraca. Pero bueno, esta es la idea que hay, ¿no? Básicamente tenemos un entorno urbano con un tejido determinado, en una condición de límite entre tierra y agua, naturales, ¿no? Porque es parque natural terrestre y ahí vemos en azules las 13.000 hectáreas del marítimo, ¿vale? Por lo tanto, lo blanco es natural, las curvas de nivel es natural y este es el imaginario que hay en ese plano de Alpina, ¿no? Por lo tanto, hacemos la abstracción y ponemos natural en blanco y construcción humana en negro, ¿no? A través de la tesis doctoral, que la tesis hablaba de las arquitecturas espontáneas, ¿no? Y reflexionaba sobre esas constantes del habitar en arquitectura a partir de arquitecturas de no arquitectos, genéricamente hablando, se centraba en este objeto de estudio, en esta pieza de 10.000 hectáreas, ¿no? Con esa
singularidad geométrica que es esa península y con esa condición casi de isla, ¿no? Por topografía, por geometría en planta, etc., ¿no? Y lo que hice fue durante muchos años registrar esas topografías en el tiempo, ¿no? Porque el subtítulo de la tesis, después de esas arquitecturas espontáneas, reflexiones sobre constantes en arquitectura, era la península del Cap de Creus, una topografía en el tiempo, ¿no? Y esa topografía en el tiempo se centra, después de contextualizar 5.000 años, en los últimos 300, desde el siglo XVII, y ha pasado esto, ¿no? Ha pasado que por una necesidad histórica se ha necesitado construir bancales para hacer rebrotar un territorio que había llegado como un bosque natural de encinas sureras, se llaman aquí, suro es corcho, alcornoques, y que a partir del 8 hasta el 13, con las invasiones árabes, sufre una deforestación importante porque la gente construía naves para salir a defenderse y para incluso comercializar en el Mediterráneo, que era la gran autopista o el elemento de comunicación, ¿no? Esa deforestación se consolida ya en el 15. El peligro está en la costa, empiezan a aparecer una serie de estructuras interiores, como veremos después, fuera del peligro, ¿no? Que son las masías, y todo esto del 17 al 19 empieza a modificarse esa topografía en esos 300 años y aparecen estas líneas, que es esto, ¿vale? Esta foto la tomé en el año 86, estaba al final de segundo de arquitectura y bueno, hubo un gran incendio en julio y en agosto tomé esta fotografía que, bueno, me impactó porque tomé conciencia, realmente no sabía en ese momento yo que mi tesis iría por ahí, pero vi que eso era, no sé, una intervención humana de gran envergadura y me superó la escala, ¿no? En el 2001 hubo, 15 años después, otro gran incendio y también tomé otras fotos a diferente escala, detalles, escaleras, etcétera, y ahí vemos más en detalle pues cuando te acercas al único lugar que no se interviene, que es donde emerge la roca, pero que no queda un palmo donde no optimizar para, a partir del 17, hacer rebrotar un territorio en forma de viña, ¿no? de viñedo. Y bueno, durante 2 siglos y medio tener una época de abundancia después de 1000 años de guerras, desde los árabes, la piratería turca, o en el 16-17 con los franceses, ¿no? Y esto ya es 1929, los vuelos que hubieron, y vemos toda esa estructura, todo ese tejido construido por la especie humana con programa agrícola, que llega en el límite con el programa pescadores, mar, etcétera, y ahí justo en ese límite entre mar y montaña, entre pesca y agricultura, se sitúa ese pueblo, ¿no? Pero vemos las rieras, los caminos para personas y animales, y la carretera que llega en carro en ese momento, ¿no? La de la izquierda, la de la derecha es la antigua riera, y que más adelante, no, perdón, la izquierda es el camino peatonal a Port de la Selva y esta es la carretera de tierra del año 29, que después ha sido por la que ha llegado todo el turismo a partir de los 50 a lo bestia, ¿no? Bien, pues esa topografía, ¿no? Que pues genera con el agua, todos esos caminos del agua, rieras, pequeños riachuelos, etcétera, que sedimentan en las playas y, bueno, con diferentes tipos de sedimentación. Y en el caso de Cadaqués, de todas esas piedras removidas acaban construyendo las playas de piedra, de pasanellas que conocemos, mientras que en Rosa, que no hay tanta acción, son de arena, que es la playa natural del Cap de Creus, previa a esa antropización humana, ¿no? Pero vemos que en el 16, 17, 1700 y pico, cuando hay las invasiones por parte de Luis XIV, el sitio de Rosas, ahí vemos la fortaleza a la izquierda, pues había ese puerto casi militar, ¿no? La gran cordillera del Penín Medio, pero que, bueno, era un asentamiento más o menos de preexistencia natural que estaba interpretada como los últimos 1000 años hasta entonces en clave de defensa y protección, ¿no? Defensas naturales, es un puerto defensivo por su estructura geográfica, ¿no? Lo vemos ahí. Pero en el 17-18 ya tenemos estos mapas donde aparece el tejido agrícola, ¿vale? Y que después en el 19 ya se consolida con todos los topónimos que han llegado a nuestro momento.
nos habla de que a partir del 15, pues diferentes 13, 14, 15 diferentes asentamientos. Durante 1000 años han habido hasta 500 masus en esas 10.000 hectáreas. Van encontrando los lugares óptimos al lado de un pequeño riachuelo donde hay un plano horizontal que se le llama prado, donde puedes cultivar. Y este elemento, por ejemplo, el Mas de la Llobatera, interpreta esa sección vertical colocando la gran era, ¿no? El elemento, la era que llamamos aquí para moler el grano, arriba de todo de la sección. Este muro de aquí de 4,5 metros de altura, con la piedra dispuesta en vertical como gran mechinal, ¿no? Excavación y terraplenado, ¿no? Y después llegar hasta el riachuelo, ¿no? Que lo tenemos aquí, con una presa también construida en pizarra, grandes piedras para pavimentar donde el animal en círculo iba moliendo el grano, etcétera, 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 ¿no? Pero todas estas estructuras que se hacen en el interior, que es donde no hay el peligro de los ataques de la costa, 2, 3, 4 kilómetros de la costa, pues siempre están asociadas a un plano horizontal dentro de esa topografía y a un riachuelo. Por lo tanto, estas estructuras que se protegen del norte y se abren al sur, se disponen en el territorio, ¿no? Generando esta red de caminos entre ellos, pero leyendo topografía, planos horizontales en verde y agua, ¿vale? Simplemente eso, y viento, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, era un sistema, esa gran estructura de vida, que tenía esta red de caminos principales y secundarios de hasta 235 kilómetros de desarrollo, mientras que la vida contemporánea, con los 3 núcleos turísticos principales, Cadaqués, Rosas y Port de la Selva, pues no llegamos a 60, y el resto es un parque natural, le llaman, ¿no? Pero bueno, tenemos toda esa preexistencia, y eso es lo que trabaja la tesis, con elementos como estos, carreradas que llevan los animales, que llegan hasta donde hay, cerca del pueblo, y donde hay plano horizontal aparece la huerta, etcétera, etcétera, que Josep Pla relató en su libro Altas Historias del Mar, o en Cadaqués de Josep Pla, hablando cómo él transitaba por estos lugares y describía, casi podías masticar estas palabras, y bueno, es brutal esa faceta entre realismo poético, que es la ciencia del periodista, y la poética del escritor, ¿no? Pero bueno, que es otra capa más de todo esto. Y ahí, aparte de esas estructuras en líneas, aparecen unos puntos que son barracas, ¿no? Que son pequeños refugios que se han ido construyendo a medida que se iba construyendo esa infraestructura, porque requería, algo que se iba construyendo solo con energía orgánica, requería de 6 días a la semana mínimo de estar en el lugar, ¿no? Y bajar el domingo a descansar, como mucho, para optimizar tiempo y energía. Se ha hecho todo con energía orgánica de personas y animales, ¿no? No hay maquinaria. Y esos radios de acción de todos esos hábitats que aparecen ahí, o estos haces en un programa que hay, que te marca donde hay más densidad de barracas en todo el Cap de Creus, pues son elementos como estos, que son lecciones de habitabilidad, ¿no? Esa losa en horizontal, exfoliable en horizontal, pero por lo tanto no tienes agua por capilaridad desde abajo, la utiliza de cimentación, la utiliza de pavimento continuo, a norte enterrada, que es donde viene el frío a la tramontana y tienes inercia térmica, orientación a sur, la escalera que complementa el bancal y te vas al de arriba a seguir cultivando, y ahí pues pasas la noche y te refugias, y a trabajar 13, 14, 15, 16 horas al día, ¿no? De sol a sol. O el leer que tienes beta de licorella y beta granítica y no hay complejos. Oye, pues las cosas tienen su función y me aparece una y la otra, y se construye por necesidad, por función de las cosas. Está impecable a día de hoy, veis ahí arriba agosto 1842, y no es composición, es disposición, esta casa, este refugio, esta barraca es así, porque sale desde la necesidad directa y no se plantea otras cosas que a veces nos hacen perder, ¿no? En arquitectura, funcionalidad y sobre todo habitabilidad, que es de lo que estamos hablando. O esta misma, ¿no? Que tiene ese apéndice, después la veremos más en detalle, ¿no? Este elemento de aquí, que curiosamente mira a sureste, que es por donde, a suroeste, perdón, que es por donde sale el sol más de invierno. Cuando se levanta, enseguida está en el suroeste por la mañana, y ahí pues te caben 2 personas desayunando con el primer sol de la mañana, que les da calor en este lugar,
y que esa energía orgánica requiere del calor del sol y del alimento para tener energía y después consumirla construyendo toda esa gran infraestructura que hemos visto, ¿no? En semienterrada de atrás, le pasa el viento al norte por encima, etcétera, ¿no? Y muchas de estas tipologías, 600 hay en total, o más o menos tengo localizadas, que veis, están todas a la misma escala. La de la derecha es de las más grandes, con muro de hasta 1,05 m, está arriba de un pico que recibe viento helado que viene del Canigó. La relación entre útil y construida es brutal, es decir, vemos la de la derecha que tiene un 27% de superficie útil, ¿no? Y por lo tanto tiene un 73% de construida, por lo tanto son habitabilidades, arquitecturas que el principal sentido es el tacto, ¿no? La temperatura que tienes, porque si no mueres, o lo pasas mal o enfermas, ¿vale? Y ahí es importante una reflexión contemporánea también en este sentido, que para ellos lo principal en este caso era la temperatura y de ahí esa cantidad de materia construida, ¿no? Y estos otros puntos no son barracas, es el excedente de material sobrante, es el desempedregar ese suelo que es tu cantera natural para construir la nueva topografía, genera un excedente material, que son una serie de túmulos construidos en el territorio, que los acumulan donde emerge la roca, que es donde no puedes cultivar, y que es donde se colocan esas piedras sobrantes para que no molesten al cultivo. Y ahí se llaman clupés, ¿no? Que son túmulos como los que podemos conocer del Neolítico, no tienen espacio dentro, es solo materia. Veis ahí la base de pizarra, veis que tiene el plano de fachada o el plano vertical inclinado hacia el interior para soportar la carga, el empuje de toda la materia interior. Y después hay diferentes tipos, ¿no? Y en disposición, pues ahora mismo tengo localizados 3.600. Después aparece otra tipología que es la mezcla de los dos, como esa acumulación del material sobrante con el hábitat se asocian para, pues evidentemente, romper la tramontana a 45 grados, generar un banco exterior, esta sala exterior a sur y bien protegida de viento, y el refugio interior en verano, porque aquí no había sombra, solo había viña, no habían árboles prácticamente, ¿no? Por lo tanto, en verano ibas dentro y a la que el sol era tu casa, primavera, otoño y los días de invierno, pues salías ahí fuera a hacer vida, ¿no? Muy interesante, bueno, la de arriba sería esta, ¿vale? Que es este elemento, y la de abajo a la derecha es esta de aquí, que es increíble en el sentido que la barraca está dentro, genera esta especie de bufanda alrededor, la altura interior es 1,85 m, una barraca a medida que vas construyendo las piedras de arriba cada vez son más pequeñas, reciben menos carga, hay más juntas y esas juntas se separan ligeramente para que cuando sopla tramontana te enfríe el sombrero, ¿no? Donde se acumula el aire caliente en verano, pasa el aire y te lo ventila de manera natural, mientras que el cuerpo siempre está o sentado o estirado, y es este 1,30 m, 1,35 m donde colocan la inercia térmica, ¿no? Bueno, otra lección de habitabilidad. Y la suma de los dos, de barracas y clupés, pues genera esta ciudad, ¿no? Estas cantidades de construcciones, aparte de las líneas que hemos visto antes, ¿vale? Aparte de barracas, clupés y barracas con clupés, tenemos los masos y tenemos una serie de dolmens localizados que vienen de hace 5.000 años, 4 o 5.000 años atrás. Bien, todo eso va evolucionando en el tiempo, se construye toda esa infraestructura y a finales del 19 aparece la filoxera y toda esa infraestructura de viña viene sustituida por el olivo. Sigue aún ese binomio pescador-agricultor, o las personas que se dedican a la pesca y a la agricultura. Vemos ahí en el frente de mar todas las embarcaciones preparadas, se subastaban las playas para ir por la noche al calamar, etcétera, 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 y la gestión del límite era perfecta, es decir, el agua bajaba por todas las rieras canalizadas por lo que son los antiguos caminos, llegaban libremente al mar, etcétera, ¿no? Y quiero poner énfasis en esto. Se entendía la relación entre las diferentes estructuras del territorio, ¿no? Y los diferentes programas interaccionaban. Bueno, aquí aparece primer turismo de final del 19, principios del 20, estas casas más señoriales, pero después esto se va complejizando, ¿no?
y del 1889, filoxera, a 1956, que aparece, bueno, ahí esta gran nevada en el 56 y mata la saba de los olivos. Y bueno, un momento dramático, posguerra, mucha pobreza, se había pasado de 2.800 personas en 1850 a escasamente 900. Fue la primera vez que se bajó de 1.000 y bueno, por suerte o por lo que sea, pues aparece el cambio modelo en los 50, ¿no? De ese agricultor, o esa sociedad de agricultores y pescadores. Vamos al primer turismo en los años 50 y ahí empieza otra planificación, foto del 62, aquí ya podemos ver la Casa Romeu de Correa Milà, otra casa moderna aquí, etcétera, y aparte de ese primer turismo, empieza el turismo en los años 60, pero vemos como los olivos, los caminos antiguos, aún se mantienen, ¿no? Se ensancha la carretera, la línea de costa pasa a ser un valor económico y empieza a aparecer el valor inmobiliario, la especulación, bueno, lo que ha pasado en toda la costa, pero la condición geográfica es muy potente y por suerte, en parte, y sobre todo en invierno, se ha mantenido bastante esa esencia del lugar, con esa montaña negra detrás, que es un parque natural, olvidado, etcétera, etcétera. Ahora pues se está descubriendo desde hace unos años, con caminatas fuera de temporada, etcétera, etcétera, pero que está ahí esperando, ¿no? Que está ahí esperando y que sobre todo nos hace, al menos a mí y a bastantes personas yo creo, nos hace repensar que más allá de esta línea de costa, de este turismo más inmediato y atractivo, hay otras historias, ¿no? Y me voy a los años 60, me voy que si ahora con la conciencia que tenemos de que urbanizar, de que ese modelo urbano, como veremos ahora en unas analogías que he puesto, se ha tomado como algo absoluta, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos sabido proyectar el crecimiento de ese lugar siguiendo las leyes preexistentes que teníamos, ¿no? En este sentido me voy a cuando presento el tema de la tesis doctoral, hice los cursos del 93 al 97, los créditos de doctorado, 98 presento un primer tema, me dicen que es demasiado intuitivo, panorámico, pero en el 2002, 2003 ya presento el tema definitivo y es el título que os he dicho antes, ¿no? Y me dicen que no puedo hacer la tesis porque esto es una geografía y es para los geógrafos, que de alguna manera, pues si quiero obrar de gran escala, que hable de urbanismo, me vaya a alguna ciudad, o si quiero hablar de arquitectura, pues, bueno, que haga una tesis monográfica histórica, ¿no? Y bueno, yo les planteo lo siguiente, ¿no? Este dibujo lo hice para la directora del Parque Natural, que era una bióloga que defendía que esto era flora y fauna y nada más. Yo le digo, pues seguramente estás llena de líneas negras que es construcción humana. Este fue lo primero en el año 98-2000 y después en el 2002 a la comisión de doctorado les presento este dibujo para defender mi tema de tesis y les digo que se imaginen que la orogenia alpina no hubiese sucedido. Los geólogos hablan de esa península del Cap de Creus existente previa a la orogenia, seguramente no con este exacto perfil, pero cuando se retiran las aguas del Ampurdán, la topografía es prácticamente plana porque aún no ha habido el choque de placas, ¿no? Y les hago este planteo, imaginaros que esto hubiese llegado a nuestros días con esta condición de lugar, con esa posición geoestratégica en el Mediterráneo y con esas 10.000 hectáreas y esa costa, ¿no? Probablemente una gran ciudad se hubiese implementado aquí, hacemos el ejercicio teórico, retirando un poco la línea de costa, en este caso Barcelona, a la misma escala, y les pregunto, si esto hubiese sucedido y además esa ciudad se hubiese construido toda en seco y con el mismo material, ¿sería objeto de una tesis de arquitectura? Y dice, sí, pero eso no sucedió, esto es un parque natural, no sé qué vas a contarnos, ¿no? Entonces les muestro este dibujo, ¿no? De toda esa estructura agrícola, solo hay paredes entre fincas y caminos principales, no están los bancales que habéis visto antes, ¿no? Las trabaseras y feixas que decimos nosotros, ¿no? Y digo, yo estudié arquitectura para gestionar la habitabilidad en el planeta con cualquier tipo de programa y quiero hablar de eso, ¿no? Y bueno, entrando así me permitieron seguir investigando, después ya en la tesis hago los zooms sucesivos, este es el negativo del que habéis visto antes, a la misma escala, donde hay paredes y caminos,
Este sería, en los espacios en blanco están estas líneas negras y en estos espacios en blanco hay toda la topografía de bancales, ¿no? Y a partir de aquí, pues planteamos dónde estábamos ahí en esa foto de los años 60, ¿no? De repente, esa coherencia, aparece esa línea dura, que es el Plan General de Ordenación Urbana, vigente en este caso el último desde el 86 y que llevamos 12 años revisando el POUM, pero no hay manera. Y esa línea dura donde de repente a la derecha es urbano y a la izquierda es parque natural, ultra protegido y a la derecha puedes hacer de todo, pues empieza a condicionar la vida, ¿no? Y es el gran drama de que a la derecha se urbaniza y a la izquierda, en criterios de urbe, de ciudad, con sus viales de 6 metros, con sus islas de calor de hormigón y de asfalto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hago esta analogía, ¿no? Me centro ya en la escala urbana y superpongo a la misma escala esa ciudad de Barcelona, donde tenemos el Monte Taber y el centro histórico solapados, prácticamente el CAI judío del mismo tamaño, o la Plaza Cataluña y la zona industrial de Cadaqués, ¿no? Medimos, cuantificamos metros lineales de muro dentro de cada isla del ensanche, pero llegamos a esta conclusión, ¿no? Una ciudad que tiene necesidad en el siglo XIX de ampliarse, ensancharse con el ensanche Cerdà, un pueblo de pescadores y agricultores que necesita ensancharse con un programa agrícola. Por lo tanto, gestión de la habitabilidad de sus casas con necesidades distintas. Arquitectura y arquitectura, ¿no? Esto ya es producto de la tesis, todo el término municipal de Cadaqués ya está mapeado, vamos siguiendo y a partir de aquí, desde el año 18, se desarrolla un trabajo con el ayuntamiento que es la nueva estructura territorial agrícola del término municipal, donde tenemos esas bolsas, que son simplemente cumbreras de los pliegues y riachuelos y rieras, ¿no? Líneas de agua, que generan desde la 1 a la 46, estas 46 bolsas que podríamos denominar barrios, esos 5 ámbitos del periférico norte, el intermedio norte, el sur, el intermedio sur y el central, ¿no? Y a partir de aquí podemos ya ir entendiendo toda esa ocupación que hay ahí, ya puede ser mapeada, localizada, geolocalizada, existen, pasan a existir y a partir de aquí, a partir de ese conocimiento, registro, tomar conciencia de ello y poder a ver cómo se puede gestionar en base a necesidades o no de la sociedad del momento, ¿no? Bueno, se hace una ficha de cada uno de esos elementos, lo mismo con los MASUS, etcétera, etcétera. Es un trabajo rutinario, se trabaja con el satélite, poco a poco desde la foto se va mapeando el lugar, se generan DIN A3 a 14000, que es la escala del POUM, Plan de Ordenación Urbano Municipal, POAM, Plan de Ordenación Agrícola Municipal, y se intentarán casar las dos partes, ¿no? Y aparecen estas estructuras fantásticas de ordenación del territorio, ¿no? Urbanismo y ordenación del territorio, pues vamos. Pues esa es la ordenación del territorio, que tiene siempre una sobreordenación que se impone, como la que hemos visto en Salou, con esa planificación. Una escala que se ve en las barracas, los clubes, 4000, ya se ve bastante bien y son simplemente DIN A3 esto, ¿eh? Y llegamos en un caso real, en el plan parcial Saguarda, donde hay un proyecto de 104 viviendas, un hotel de lujo de 3.000 metros cuadrados en la cumbre, 20 metros por encima del campanario de la iglesia Santa María, y donde, bueno, en un momento contactan conmigo hace 3 años SOS Costa Brava, cuando hay el plan director de suelos no sostenibles, y presentamos este informe en el cual este es uno de los mapas donde se mapea la preexistencia, barracas, clubes, estructuras de bancales, se inventarían todos los olivos y encinas preexistentes y ahí vemos la obra que quedó parada, todo ese vial, y este es el plan que tenían, ¿no? Con el hotel arriba de todo, con las trampas típicas de resquebrajar los viales, de retranquear para que parezca más integrado, pero una edificabilidad que no cumple la regla del 20% dependiente. Entonces, en Cataluña desde el 2004, se aprobó esto en el 13, no se sabe cómo, en plena crisis, y en el 4 pues había aprobado que más de 20% hacia arriba no puedes urbanizar. Pues mapeamos las manchas que no puede haber urbanización y volvemos a poner los números, con lo cual al final, cuando se vuelva a rehacer, esto ya se suspendió, cuando se vuelva a rehacer, se podrán edificar 60 viviendas, bueno, que sería equivalente a 60 en lugar de 100, y lo que se plantearía sería decir, bueno, de esa tipología del plan general obsoleta, con cubierta inclinada y ese volumen interior,
Vamos a trabajar esas dos plantas de la manera que vemos arriba, con sus sombras vegetales, con su continuidad con el olivar, y en lugar de tener abajo 100 viviendas a 600.000 euros, pues tendrás 60 viviendas a 1.000.000 arriba, ¿vale? Bueno, está viniendo quien quiera, ¿no? Es decir, y evidentemente será una vivienda mucho mejor la de arriba, en clave de habitabilidad, que la de abajo. Bien, bueno, a partir de aquí ese límite urbano, evidentemente el tema de la superación de carga a nivel de infraestructuras, los emisarios de la cloaca después de pasar por la depuradora, a la superación de carga según Conferencia de Río o la Carta de Aalborg, etcétera, 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 ¿vale? Y todo eso es la realidad, es decir, se puede construir también trabajando en ordenación, dijéramos, del territorio, pero no solo del territorio urbano, ¿no? Y eso es lo que quiero cuestionar aquí. Que, bueno, supongo que ya somos bastantes que estamos trabajando en esta línea. Les muestro la estructura antigua de caminos que había en los 60 y digo, ¿cómo hubiésemos pensado esto y a qué tiempo estamos en lo que quede por hacer, rectificar y hacer caso de la preexistencia, que era muy sabia, ¿no? Y esa mancha estaría ahí arriba. Todo lo otro, hasta llegar ahí arriba, ha crecido los últimos 60 años, ¿no? Bien, esta es la estructura, o mirando hacia el otro lado, al Cap de Creus, tenemos esa potencia de lo que hemos visto antes en la analogía con Barcelona, años 60, el punto rojo, años 2010, vemos cómo se ha ido urbanizando, ¿no? Y un ejercicio real que justo en ese punto rojo, una vivienda de nueva planta, trabajamos del 9 al 12, vemos la estructura preexistente, ese lugar en su momento, bueno, lo voy a reconocer llegando desde el mar, la primera vez en agosto del 2009, veo toda una serie de vegetaciones que serán importantes para protegerte del sol, pero también para tener visión o no del exterior. Leo la escala de esa parcela con esos 4 o 5 metros domésticos entre bancales, que va muy bien para un programa de vivienda, la orientación solar, el norte de la tramontana, como esa estructura preexistente va girando. Hago desbrozar la parcela, localizo esa diagonal que va subiendo de forma natural, creo que después la veremos, ¿no? Como desde esta cota de abajo vas sorteando los bancales para ir 10 metros de desnivel. Se localizan esos espejos de pizarra brutales, la visión del mar siempre por debajo de las ramas de los árboles, y se construye el primer edificio, ¿no? En el despacho, es decir, esa estructura preexistente que se parcela, se separa del resto, aunque no hay una valla con vecinos porque es una comunidad pues que se respetan bastante y no decidan decir esta es mi propiedad y el bancal puede continuar, pero el objeto de estudio es esta parcela de 800 metros cuadrados, que tiene esas preexistencias de árboles, que tiene esa diagonal que hemos dicho en planta que te lleva de 0 a 10, la línea de mínima pendiente, y que empezamos a colocar por arriba donde hay menos arbolado, donde poco a poco vas recuperando la visión del mar y donde vives dentro del olivar, ¿no? Bajamos la altura reguladora a 1,5 metros y nos asociamos a la inercia térmica de la roca, porque vamos a buscar la vista por debajo de las ramas de los olivos, y hacemos ya la segunda maqueta donde esa nueva topografía se implementa, se desmontan los muros y la estructura responde a las paredes de carga, a la estructura preexistente de los muros, de manera que la casa siempre mira hacia el olivar y no hacia el frente de parcela, y esos muros desmontados después vuelven a entrar con una nueva función dentro de la casa, ¿vale? La playa de enfrente pues tenemos estas casetas en los años 20, esto es en la actualidad, esta es la casa como emerge por aquí. Y esta es, bueno, un poco cuando era pensada en el año 2009, pues interacción con los muros, esas diagonales y sobre todo esa diagonal de subida que se mantenía en muchas diagonales dentro de la casa, porque la casa no tiene una fachada principal, sino que la fachada es de interior hacia exterior, la fachada es el olivar, como veremos después.
Inercia térmica, la roca entra dentro, te da evidentemente lo mismo que hemos visto en la barraca de pescadores, la tramontana te viene por el norte y te ventila de forma natural, o el garbí, que es hacia donde giran, los materiales pues son los propios del lugar y más añadido la terracota, en algún punto se proponía y al final pues trabajamos las zonas más cálidas o donde vas descalzo con madera de roble. La roca se descubre que juega a favor en la obra y se trabaja la posible humedad o no y se enyesa a una distancia prudencial y el pavimento también. Al final la roca seca bien y está viva dentro de la casa. Esta es otra que se localiza y está dentro de esta habitación, etc. La protección a poniente con la cámara de aire. El último bancal que pasa como cabezal de la cama y donde ya recuperas el horizonte por debajo de las ramas. Y esta, pues como una suma de agregaciones casi de barracas de pescadores, que me recuerda más este tipo de asociaciones espontáneas que no una referencia clara o concreta del mundo de la arquitectura. Por otro lado se abre y aparecen las diagonales en esas visiones cruzadas de interior a exterior o por la noche al revés, ¿no? de exterior a interior por la noche. Y esas condiciones de habitabilidad, norte-tramontana protegido aquí abajo, en estas pequeñas playas, esas pequeñas bahías a un lado o a otro que analógicamente, que no metafóricamente, analógicamente respondería a condiciones parecidas cuando hacemos el cambio de escala a las 10.000 hectáreas. Cuando coges una embarcación, interpretas el día, el clima, el momento, etc. Y justo enfrente, si estábamos hablando de este punto de aquí, justo aquí, estamos hablando de aquí, justo aquí enfrente, en esta pequeña península, ¿no? Veníamos desde aquí, esta mancha blanca que vemos enfrente, que es esta de aquí en los años 50, aquí tienen los hexágonos de la Casa Romeu, esta vivienda de Barba Corsini, que ahora está sumergida por esos pinos que se plantaron en su momento y que ahí vemos que emerge, pues bueno, la oportunidad desde el año 16 de durante 4 años en fases de 8 meses, porque en verano quieren disfrutarla, de cambio de propiedad y ponerla en valor. Una casa que no estaba contextualizada y que se conoce pues por lo que veis aquí, como en su momento la Ugalde se conocía solo la planta de la casa, pero no el lugar ni por qué estaba implementada así. En este caso es una arquitectura no antagónica, pero es otra manera de hacer diferente a Coder. Coder, que es, yo me encuentro más cercano a la manera de pensar. Si tuviese que definirme, pues entiendo la arquitectura como un elemento de mediación y por lo tanto como tal interpreta las condiciones del lugar e intermedia entre las personas o quien tiene que habitar ahí y el medio, ¿no? Este es un ejercicio más de arquitectura moderna de la plataforma, ¿no? La plataforma moderna se coloca muy bien, pero se coloca encima de la preexistencia, leyendo un pequeño montículo, ¿no? Barba va contando pues cómo esos dos lomos protegen de los vientos dominantes, generando esa entrada detrás y la vista hacia el pueblo y hacia el horizonte. En los años 2000, cambio de propiedad, principios de los 2000, provocan cambios, cambian las carpinterías a blancas, cambian todo el pavimento de la zona en su momento de servicio a este gres de 30x60, etcétera, etcétera. Y en el año 15 compran una familia con 3 hijos y bueno, en el año 16 hacen una serie de entrevistas y bueno, tenemos suerte y deciden que hagamos el cambiar esa preexistencia que era esta a otras necesidades. Necesitan, aquí vemos el antiguo lavadero, en su momento era una vivienda para un pediatra, un médico pediatra, su mujer, que era de la familia Zariqué, que era quien compraron esta península en los años 40, y el padre se hizo la casa en la punta y dejó 2 parcelas atrás para las 2 hijas. Una casa la hizo Barba Corsini, otra Sixto Illescas, y era pues un matrimonio sin hijos que venían con el servicio, y esta era la zona pues típico programa 50-60, donde las personas o personas de servicio tenían su habitación con su baño, cocina, lavadero, y a partir de aquí era la habitación con una habitación de invitados y la zona de día con, sobre todo, la gran virtud de este espacio exterior cubierto como gran salón
exterior, ¿no? Pero este lavadero que llegó a nuestra época, como veréis después, pues es donde provocamos este cambio, ¿no? De alguna manera, esto es como estaba, esto es como nos la encontramos en el pavimento y hacemos esta gestión, ¿no? De recuperamos, fabricamos nuevamente con nuestro gres actual y lo cortamos a mano, etcétera, etcétera, en obra, el pavimento 5×10. Este baño pasa aquí como baño pasante, se coloca la habitación principal, se trabajan estos cerramientos, esta ventana pasa a ser balconera y se saca fuera el pavimento, esta jardinera de aquí pasa a ser terraza y aquí se genera la posibilidad de otra habitación o un apoyo a cocina, ¿no? Que es como lo tienen ahora. Y este baño pasante de lado a lado, etcétera, etcétera. Y después, o en otras fases, a nivel de incrementos exteriores. Pero la condición del lugar básicamente ha cambiado. Del 57 al 17 apareció esta nueva estructura de 9 metros de altura, esta pineda inclinada por la tramontana. Por lo tanto, aparece una parcela, ¿no? Aparece una parcela con los antiguos garajes, que después eran 2 apartamentos. Aquí vemos la cubierta, y que también ha sido otro proyecto hacer una casa de 150 ahí dentro, aparte del proyecto toda la parcela, ¿no? Donde hemos desenterrado esta roca que, bueno, nunca había aparecido, es como un yacimiento arqueológico, donde un trozo del Cap de Creus lo tienes debajo de esa plataforma, que es desde donde nace el material de la plataforma, y lees la roca donde se asentaba. Distribuimos la vegetación al perímetro, después veréis, nos piden una piscina, aunque tienen el mar cerca, y se les convence que en lugar de ser un lugar para nadar, sea un lugar donde sumergirte, y leemos esta articulación para en el centro de la parcela colocar un círculo insertado en la roca aquí, etcétera, etcétera, ¿eh? Voy pasando más que nada de este lugar cambiamos a esta condición con esos pinos en altura, veis ahí en el 57 recién plantados. Esto es lo que pasa en los años 2000 y esto es como lo tenemos ahora ya una vez hecha la rehabilitación. Aún no había estas son fotos del año 18 que aún no hemos publicado nunca, mostrado, porque ahora hemos acabado ya todo y creo que así, bueno, la semana que viene empezamos la exposición en la Galería H2O de estos 4 años de trabajo. Esta es la condición preexistente, veis ahí mucha plantación, tierra, no aparece la roca, así es como la encontramos. Estos 18, antes de hacer el trabajo de la parcela, que después veréis, cielo raso se cambia todo, la estructura, la pintura blanca se decapa toda y se recupera este color original que es este. Estas son fotos de las lámparas también, se recuperan. Y bueno, sí, hay un ejercicio más de rehabilitación interior, pero hay otro de saneamiento y conexión con el exterior. El pavimento nuevo, y este era el antiguo con el GRES 3060. Y se hacen ejercicios como este, ¿no? Transpirar la casa, esa verja, reja, lavadero, no sé, bueno, etcétera, pasa a ser esto. La nueva habitación con el baño pasante al fondo, con ese ventanal grande que en invierno no te partiría como si fuera el caso de una corredera. El baño se ventila hacia arriba, que no tenía ventilación, donde había la antigua chimenea de la habitación, se hace esta entrada de luz y lluvia, te puedes duchar con la lluvia. Pedía esa alcachofa por efecto lluvia, pues le pusimos la lluvia dentro del baño. Sientas allí, cierras, hay una lámina en la corredera y la pendiente va hacia esta ducha bañera, que destapas esa madera y te aparece una bañera debajo. Esto nos lo encontramos ya con una cubierta de uralita, ya no había los antiguos depósitos y lo que hacemos es subir, dar acceso arriba con una escalera tipo barco de estas que se adhieren por detrás y hacer este chill out con la gran condición del lugar de 3,5 metros más arriba, los pinos y este lugar para estar por las tardes, esas playas donde sentarte con el alicatado, el agua, etcétera. La iluminación de noche, y en este lugar, esto es 18, 19, estas fotos, veréis que después se inserta esa lámina de agua, que es en esta esquina de aquí. Se descubre la roca, se desentierra toda. La roca lleva una regla del juego distinta a la horizontalidad del despiece de la plataforma, tiene disposiciones más verticales, más multidireccional, ¿no? Igual que la escorza del pino, ahí aparece la piscina, roca, escorza de pino,
el poder hacer el círculo con la piedra colocada en vertical, si no tendríamos poligonales. Las dobles curvaturas, la cubierta y la piscina que te reciben cuando llegas en este cruce de escaleras y ya acabas esa sinuosidad que te lleva arriba al Partenón, ¿no? A esa pequeña acrópolis y el templo de Barba, que era arriba donde ibas al cielo, y ahora de repente hay pinos que te bajan a la tierra y lo transforman en una casa, ¿no? Desde dentro de la piscina, esa idea de un centro de gravedad y conexión, conversación y la conexión de las dos aguas, pero que no la ves desde arriba porque está 1,5 metros más abajo. Una ampliación de terraza con un almacén que necesitamos, lo hemos colocado aquí a la derecha, con lo cual salen las habitaciones y tienen terraza y esa visión del pueblo la recuperan. Y ahí al fondo vemos la reforma que hoy no aparecerá, de los apartamentos en una sola casa, y que la cubierta había una tela asfáltica pintada de rosa. Hemos puesto esas pasanillas industriales de cantera que vienen del Pirineo, no son del mar, porque está prohibido cogerlas del mar, y esa lámina de agua que nos conecta con una lámina de 2 centímetros que nos conecta con la playa, y la casa ya con su nueva condición de lugar. En este lugar, que aparentemente no tenía topografía y tiene todo lo que os he contado a gran escala, y los pequeños recodos que tenemos aún para intervenir, los 2-3 planes parciales que tienen, si estamos a tiempo de cambiar 4 cosas, aún, bueno, mucha gente somos conscientes de que esos cambios son necesarios, pero la inercia es muy potente y los intereses más, y bueno, ya veremos. Pero acabar con esta analogía de cómo Barba, sin saber de esa barraca, lee la tramontana, la dirección, el asoleamiento, cosas tan sencillas, con ese proyecto de plataformas y mesetas, dijéramos, pero muy bien implementado, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, cerrar como hemos empezado, desde esa arquitectura palacítica de esos 2 árboles en la arena del Camp de Tarragona, a esa de excavación y terraplenado en lugar rocoso como el Cap de Creus, ¿no? Esos 2 extremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Yo has cumplido perfectamente. El tiempo. Nos vemos bien, ¿no? Ahora sí. Ya desconectamos. Y yo creo que si hay alguien así que quiere comentar alguna cosa que la pueda decir. Bueno, sí, me estaba comentando Miguel que el problema que hemos tenido es un problema generalizado de Teams y que Microsoft lo estaba publicando a través de Twitter, o sea que ha sido un problema que no hemos podido arreglar nosotros. ¿Alguien tiene alguna cosa que comentar? Yo primero agradecerte todo el esfuerzo de hilvanar buena parte de tu trabajo, ¿no? Y de ir explicando además cómo van encajando cada una de las piezas, es decir, como si realmente hubiese la oportunidad a lo largo de tu vida de que las cosas estuviesen sucediendo por algo que las pueda atar, ¿no? Y yo creo que la charla ha permitido muchas de estas cosas, ¿no? En medio pues aparecen oportunidades que te has ido encontrando que no has contado, es decir, cuando aparecía el primer cuadro de Joan Miró, el de la Masía, pues evidentemente, bueno, pues hay tu trabajo que no ha salido, ¿no? En torno a esa masía, hay muchas más cosas que van apareciendo y que de alguna forma nos harían que estuviésemos aquí pues bastante más rato, ¿no? Pero que de alguna forma yo creo que permite en una lectura fácil, en un tiempo bastante corto, entender bastante de lo que has estado haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Durante casi toda tu vida, ¿no? Yo me imagino, yo tengo una cierta sensación de que algunos incluso están conectados y que no pueden, que esto no debe estar funcionando demasiado bien. Entonces no sé si hay alguien que está intentando decir algo y que no puede hacerlo, ¿no? No lo sé. Tengo una sensación extraña con la tecnología en el día de hoy. Otra vez más, ¿no? Sí. Bueno,
el curso vuestro, el Habitar, lo planteáis en entorno urbano o estáis... Bueno, viene, nosotros hemos decidido, de alguna forma, intentar ser eficaces con los pocos medios que tenemos, ¿no? Entonces, la intención es ver cómo la escuela puede ir hilvanando pues los temas que se desarrollan dentro de los proyectos o bien los temas del máster. Entonces, este año se ha estado trabajando dentro del máster en temas vinculados con la vivienda, fundamentalmente en Santiago, en torno al Sarela, ¿no? Por debajo de la casa del presidente, muy cerquita de la casa bueno, de la casa no, del complejo de vaquería y al lado de la escuela de Grassi, en esa zona, ¿no? En una zona en la que aparecen muchas zonas de conflicto sin resolver y sobre todo de interés, ¿no? Y con la presencia muy fuerte de arquitectura realmente muy, muy potentes. Entonces, esto se ha hilvanado a través de ese argumento, ¿no? de ese pegamento de permitir que el máster como punto final dentro de la docencia en la escuela, que fuese articulando un discurso que iba tiñendo toda la escuela y en especial las conferencias. El problema que hemos tenido es que las conferencias se rigen por un calendario anual y económico, y la actividad en la universidad, como todos sabemos, se desarrolla por cursos, ¿no? De septiembre a mayo. Entonces es muy difícil acabar casando las cosas y eso nos lleva a un retraso, de alguna forma, en la llegada de estas conferencias, que posiblemente tendríamos que haberlas empezado antes. La intención es, bueno, pues de todas formas, que sigamos acumulando, bueno, pues como evidentemente no solo nos formamos por un proyecto, sino que nos formamos para toda la vida, pues que lógicamente estas conferencias, aunque puedan estar dilatadas o retrasadas con respecto al momento, pues que puedan acabar de servir. Y lógicamente era el momento, las circunstancias en las que estamos viviendo, en las que nos tenían que llevar a pensar sobre el Habitar. Llevamos ya tiempo desde el inicio del confinamiento, a través de una plataforma que yo creo que conoces, ¿no? Que era la de la Clínica de Casas, en la que se articulaba hay conferencias y acciones. En el momento que nos vamos cansando de esta situación de confinamiento, semiconfinamiento, pues se han articulado otros procedimientos. El confinamiento ha sido una oportunidad, ¿no? de descubrir esos caminos secundarios, ¿no? Haciendo ahora una referencia directa a que, pues, cuando las personas se han ido por necesidad a correr y han salido de su municipio y han encontrado, pues, todas esas estructuras preexistentes que no estaban en el menú del programa urbano, ¿no? Del día a día, o han descubierto en su casa, pues, el valor de ese rayo de sol o de no tenerlo, ¿no? También. Yo creo que es un momento muy importante para bueno, si las inercias no siguen mandando, pues para repensar, ¿no? Muchas cosas. Parece que cuando se ha vuelto a meter la velocidad, pues han tirado por directo, pero yo creo que más de uno ha parado, ha pensado, que no estaba igual acostumbrado a hacerlo y se ha cuestionado muchas cosas, ¿no? O sea, yo personalmente creo que el futuro pasa por esa regeneración de esa cota cero y esa reinterpretación. Hoy he intentado contar eso un poco, y por un cambio de hábitos. O sea, un cambio de hábitos. Poca cosa más. A partir de aquí otros son pormenores muy importantes, pero que ya son muy específicos, ¿no? Bueno, yo no sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Tony, esos minutos que pensábamos de conversación parece que se van a ver frustrados. Bueno, no sé si, pero bueno, pues espero que sirva para reflexionar un poco más, no sé. Yo creo que sí. Luego pondremos el enlace de la grabación, te lo enviamos y bueno, y mil gracias por dedicarnos este tiempo y por entender los problemas técnicos que han ido sucediendo. Vale. Muchas gracias, Tony. Un abrazo fuerte. Hasta pronto, igualmente. Gracias. Hasta luego.